Romanos 9, versículos 19 al 29. Este es un pasaje único. Es un pasaje que nos humilla, nos conforta y nos motiva a adorar a Dios. Este es un pasaje que enseña que somos pecadores insignificantes, débiles, que merecemos el juicio de Dios por nuestro pecado. Y al mismo tiempo enseña varios atributos de Dios. Presenta a Dios en toda su gloria, al enseñar que Él es el Creador, el soberano, el santo, el que castiga el pecado, el todopoderoso, paciente, misericordioso y lleno de gracia. Realmente es un pasaje que condensa lo que la Biblia enseña acerca del lugar de Dios en la salvación y la necesidad y dependencia total del hombre para que Dios lo salve. Vamos a leer Romanos 9, 19 al 29 para comenzar nuestro estudio de estas ricas verdades. Romanos 9, versículos 19 al 29. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Este, hermanos, es un texto monumental. En un sentido podríamos decir que si quieres probar si alguien realmente está buscando ser fiel a la interpretación y sumisión y predicación de la palabra de Dios, este texto es una prueba. Este texto es un texto que confronta la soberbia que por naturaleza tenemos como seres humanos y despliega la gloria de Dios de manera, de nuevo, como toda la Biblia lo hace, nada más que este texto lo hace de manera precisa, clara, concisa. Les recuerdo cómo encaja este pasaje dentro del libro de Romanos. Aquí en Romanos capítulo 9 a 11 estamos estudiando el futuro de Israel como nación. Y estamos explicando que para tener una actitud que honra a Dios hacia Israel, debes entender 4 elementos del plan de Dios para Israel que se enseñan en estos 4 capítulos. Ya vimos en primer lugar, en Romanos 9, versículos 1 al 5, la bendición de Israel. En segundo lugar, estamos estudiando aquí en Romanos 9, versículos 6 al 29, la elección de Israel. Recordarán que en nuestro último estudio estudiamos hasta el versículo 18, pero leamos de nuevo los versículos 6 al 13 para entender cómo encaja lo que acabamos de leer en referencia a los versículos anteriores. Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas.
Esto es, no todos los que racialmente son israelitas son creyentes. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, versículo 8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y en el 10, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y explicamos esto a fondo en nuestro último estudio. Pero en resumen, en ese texto, vemos que el Espíritu de Dios escribe a través de Pablo, explicando que Dios escogió de manera libre y soberana a los que quiere salvar sin considerar nada en ellos, nada en el hombre. Cuando escuchamos esto, nuestra tendencia humana pecaminosa es, en lugar de evaluar esta maravillosa doctrina por lo que Dios ha dicho en su palabra, nuestra tendencia pecaminosa es evaluarla desde nuestro punto de vista humano con un intelecto afectado por el pecado, con un intelecto finito. Y por eso generalmente hacemos dos preguntas ante esta doctrina gloriosa de la elección libre y soberana de Dios para salvación. Estas son las dos preguntas que generalmente hacemos. De nuevo, son preguntas basadas en la lógica humana caída. Las preguntas son, número uno, ¿acaso no es injusto Dios al hacer esto? Y número dos, ¿cómo es que Dios puede hacer responsable al hombre por rechazarlo cuando Él es el que escoge a quién salvar? Y el Espíritu Santo, usando a Pablo, responde estas preguntas aquí en Romanos capítulo 9. Recuerden que aquí en los versículos 14 al 24, Pablo responde estas dos preguntas, de nuevo, dos preguntas basadas en la razón humana, que cuestionan el hecho de que Dios elige a quien Él quiere para salvación sin considerar nada en el ser humano. La primera pregunta, ¿acaso no es injusto Dios? La responde Pablo en los versículos 14 al 18. Ya los estudiamos, pero volvamos a leerlos. Aquí Pablo responde esta pregunta. Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Noten el mismo énfasis del versículo 11, versículo 16, y lo reitera versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. En otras palabras, el hecho de que Dios escoja es una muestra de misericordia y cuando Él quiere endurecer a alguien simplemente le da lo que la persona merece, porque el ser humano por naturaleza ama su pecado y odia a Dios, se endurece contra Dios y cuando Dios lo pasa por alto, esto es, no lo escoge, simplemente lo endurece, esto es, le da lo que el ser humano merece. Mientras que cuando Él quiere tener misericordia de un ser humano pecador no es más que un acto de misericordia, esto es algo que el ser humano no merece. Y la segunda pregunta, de nuevo basada en nuestro intelecto humano, es ¿cómo es que Dios, habiendo escuchado esto, cómo es que Dios puede hacer responsable al hombre por rechazarlo? Y Pablo va a responder esta pregunta comenzando en el versículo 19. Obsérvenlo. Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? O en el griego, o hace responsable. ¿Por qué pues Dios hace responsable? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? De nuevo, esta es una pregunta lógica desde el punto de vista humano. Si, como dice el versículo 18, Dios tiene misericordia del que quiere y endurece al que quiere, ¿por qué entonces puede culpar a una persona cuando la persona no puede resistir u oponerse a lo que Dios decide? Respuesta, versículo 20. Más antes, o en el griego, por el contrario, oh hombre,
Observen la palabra o, aquí en el versículo 20, expresa emoción en el griego. Parece que aquí Pablo usa este o para enfatizar que el hombre está bajo la autoridad de Dios. Véanlo, versículo 20, más antes, oh hombre, como diciendo, por favor, ¿no es cierto? Cuando alguien te dice algo que prácticamente se puede escuchar ridículo o dices, por favor, ¿cómo es posible que digas esto? Esa es la idea. En un sentido, parece que esa es la idea. Y por eso Pablo dice, versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Una pausa ahí. ¿Quién eres tú para que alterques o en el griego le respondas o le contestes a Dios? Respuesta implícita, nadie, no eres nadie. Siguiente pregunta, versículo 20. ¿Diré el vaso de barro? En el griego no dirá lo que es formado, lo que es de la palabra griega plasma. No dirá lo que es formado al que lo formó. Esa palabra formó en el 20, formó, moldeó otra, del verbo plazo, quiere decir hacer algo al moldear o formar una sustancia suave. Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Noten, aquí ahora va a una analogía, un alfarero con barro. Respuesta a esta pregunta, diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Cuál es la respuesta implícita? Por supuesto que no. Pablo aquí en Romanos 9:20 cita Isaías 29:16 y le recuerda al que cuestiona a Dios su posición como ser humano delante de Dios. Y usa la analogía del alfarero y el barro. Y es esta la idea. Así como un vaso de barro, versículo 20, así como un vaso de barro está sujeto a lo que su alfarero, su fabricante quiere hacer con él, así como un vaso de barro debe su existencia y función a lo que su hacedor, su alfarero, quiera hacer con él, así también el hombre debe su existencia a su creador Dios y está sujeto a lo que su creador Dios quiera hacer con él. Y por lo tanto, así como un vaso de barro no tiene derecho, no está en la posición de cuestionar a su alfarero por cómo lo hizo, así tampoco un ser humano a Dios. Somos, de acuerdo a Romanos 9:20, y de nuevo esta es una cita de Isaías 29:16, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Dios nos compara vasos de barro delante de Él, aunque no te guste oírlo, en tu tendencia de soberbia. Somos como vasos de barro. ¿Cómo son los vasos de barro? Frágiles, insignificantes, rompibles. Debemos nuestra existencia a nuestro alfarero, dependemos de manera total de Él. En esencia, Pablo dice aquí en Romanos 9, 19 y 20, no estás en la posición de discutir con el Creador. Recuerda quién eres delante de Él. Eres como un vaso de barro ante su Creador, su alfarero. Dios tiene el derecho de determinar quién recibe misericordia y quién no recibe misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es el Creador soberano, nosotros sus criaturas sujetas a su autoridad. Observen que Pablo no trata de reconciliar la verdad de la responsabilidad humana y la soberanía divina. Simplemente nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. No estamos en una posición de evaluar a nuestro Creador soberano perfecto a la luz de nuestra mente finita caída. Sería tan absurdo como lo presenta Pablo aquí en Romanos 19 y 20, como que un vaso de barro cuestionara a su alfarero. Y así como Pablo escucha, no debemos tratar de resolver esta tensión aparente entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, sino quedarnos en donde Dios nos deje en su palabra. Debemos recordar que Él es el Creador soberano y nosotros sus criaturas responsables. Y si te parece que en el versículo 20 Pablo fue duro, prepárate. Porque en los versículos 21 al 29 es aún más preciso y lleva a su culminación este asunto de la elección libre y soberana de Dios de personas para salvación.
versículo 21. Observen, por eso decíamos hace un momento, este texto, predicar este texto es una prueba para un predicador. A ver si es cierto que es íntegro en el manejo de las Escrituras. Porque lo que vemos en este texto está por toda la Biblia, como es reflejado, como ya lo explicamos desde nuestro último estudio, en el hecho de que Pablo simplemente está citando pasajes y verdades que Dios reveló desde el Antiguo Testamento. Y véanlo cómo lo expresa, sigue con la analogía del alfarero y el vaso de barro, Romanos 9:21. O no tiene potestad, en el griego autoridad o derecho, o no tiene autoridad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Respuesta, claro. Y la idea es que así también Dios tiene autoridad sobre los seres humanos para hacer con ellos lo que Él quiere. Y la idea de los versículos 20 y 21 es esta: es tan absurdo, es tan irracional y tan soberbio que alguien cuestione a Dios por elegir a algunos pecadores para salvarlos y a otros no, como lo es pensar que un vaso de barro cuestione los propósitos del alfarero que lo fabricó. Aquí en los versículos 20 y 21 tienen ustedes dos razones por las que muchos rechazan esta doctrina gloriosa, esta doctrina de la elección soberana de Dios para salvación. Primera razón por la que muchos rechazan esta doctrina, porque evalúan a Dios en base a lo que ellos consideran justo. Evalúan a Dios en base a lo que ellos consideran justo. Como lo vemos aquí en los versículos 20 y 21. Y una segunda razón por la que muchos rechazan esta doctrina gloriosa es por una actitud de soberbia, una actitud de orgullo, una actitud que olvida que Dios es el alfarero y nosotros el barro. Versículos 20 y 21. Esta verdad de la elección soberana de Dios, independientemente de cualquier factor externo a Él, nos humilla. ¿Por qué? Porque nos recuerda que Él es el Creador soberano y nosotros sus criaturas bajo su autoridad. Y además esta doctrina exalta a Dios, exalta la gracia soberana de Dios. Simplemente te recuerda el lugar de Dios. Y observen cómo Pablo vuelve a subrayar esta verdad de que Dios se elige de manera libre y soberana, independientemente de la persona a la que Él escoge. Lo vuelve a subrayar, ya lo vimos en los versículos 11, 16, 21 y ahora en el versículo 22 viene una pregunta retórica. Esta pregunta enfatiza algo. Noten, Romanos 9, 22. ¿Y qué si Dios, noten, es aún más fuerte Pablo, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio, en el griego dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? Una pausa aquí. ¿Quiénes son los vasos de ira? Siguiendo aquí con la analogía del alfarero, estas son personas que reciben la ira de Dios en el infierno, Romanos 2:5. Ellos son los vasos de ira. Entonces Pablo pregunta, versículo 22, véanlo de nuevo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Una pausa ahí. Observen la palabra preparados. Muy importante explicar esto. Esta palabra preparados es un participio medio pasivo en el griego. Esto muestra que no fue Dios quien los preparó. Es un participio medio pasivo. Y vamos a explicar algo más de esto. Noten que dice ahí que fueron preparados, versículo 22, para destrucción. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a tormento eterno en el infierno. Esta es la ira de Dios. Aquí, hermanos, vemos la misma idea del versículo 17. Así como Dios usó a Faraón para mostrar su poder y dar a conocer algo de quién era él, esto es, quién era Dios, así también Dios lo hizo con las personas preparadas para destrucción, esto es, para el tormento eterno en el infierno. Les recuerdo, estas personas simplemente reciben lo que su pecado merece. Dios quiso pasarlos por alto y no escogerlos, y así estas personas reciben la ira que su pecado merece. Observen de nuevo que Dios, versículo 22, hay una frase vital aquí que debemos entender.
Versículo 22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, mucha atención, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. ¿Cuánto es mucha paciencia? Muchísima. ¿Cuánto? Escuchen cómo lo explica el comentarista Mu, y cito: debemos recordar en este punto que Dios, en estricta justicia, podría haber ejecutado su sentencia de condenación sobre toda la raza humana inmediatamente después de la caída. Esto es, inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron en Génesis 3. La única razón por la que Dios ha esperado para derramar su ira sobre un mundo rebelde ha sido por causa de su gran paciencia, con el propósito de dar cumplimiento a su plan sabio y soberano, amoroso. Fin de la cita. Esa es la razón, escucha, por la que si tú en esta mañana no conoces a Cristo, la única razón por la que todavía estás vivo y no estás en el infierno es porque Dios está ejerciendo paciencia hacia ti con el propósito de cumplir su plan sabio y amoroso. Está mostrándote benignidad para llevarte al arrepentimiento desde el punto de vista de su gracia común, Romanos 2. Pero por tu corazón endurecido estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, como dice Romanos 2. Y ahora en el versículo 23, perdón hermanos, un comentario aquí para animarlos. Esto, hermanos, nos tiene que animar. Cuando ven las noticias, ven el mundo que nos rodea, ves tanto robo en tu trabajo, tanto engaño, mentira, ves tanto crimen, tanto pecado en tu familia, en el mundo en el que vives, y dices, ¿qué pasa, Señor? ¿Hasta cuándo, oh Dios, como los santos de Apocalipsis, no vas a juzgar esto y te indigna? La respuesta está aquí en el versículo 22, Dios está soportando con mucha paciencia, ¿por qué? Con el propósito de cumplir su plan sabio y amoroso. No crean que a Dios ya se le olvidó, no crean que Dios es impotente, no. Dios simplemente está siendo paciente, versículo 22, ejerciendo, soportando con mucha paciencia los vasos de ira. ¿Se dan cuenta? Y hermanos, si a nosotros que somos tan pecaminosos aún como cristianos, nos duele, como decía de Lote ahí en Sodoma en 2 de Pedro 2, nuestra alma es afligida por la nefanda conducta de los malvados. Si a nosotros nos indigna, ¿te imaginas cómo le indigna a Dios? Quien es santidad perfecta, quien es muy limpio de ojos para ver el mal y sus ojos no pueden mirar el agravio. Cuando Él es santidad perfecta y nadie puede entrar a su esfera, a su ambiente perfecto, a su atmósfera de santidad pura sin ser fulminado, esto es, el que tenga a un miligramo de pecado. ¿Te imaginas cómo le indigna a Dios? Y no solo eso, escucha, tú lo vemos externamente, Dios lo ve todo. Dios conoce a todos los millones de pecadores que habitamos sobre este planeta y no solo ve los actos que tú y yo vemos, sino que Él ve aún las intenciones y los pensamientos y las motivaciones y tú y yo vemos de este lado un pecado que tomó quizás días, meses, años en gestarse. Él ve venir, hermanos, obvio, desde antes de que creara la creación conoce esto, pero ¿se imaginan? Solo Dios puede manejar, vivir con esta cantidad de conocimiento, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Que pueda haber, hermanos, a ti y a mí, pueda saber que nosotros estamos gestando algún pecado en nuestra mente y Él ya vio cuando lo vamos a cometer si es que no nos arrepentimos. ¿Te imaginas cómo le indigna? Es terrible. ¿Pero qué muestra esto? El versículo 22, cómo soporta con mucha paciencia, en particular, los vasos de ira. Y ahora en el versículo 23, nos enseña por qué Dios quiso escoger, salvar a ciertas personas. Obsérvenlo. Observen lo que dice aquí Pablo. Romanos 9:23.
y para ser notorias, misma palabra griega que en el 23, para dar a conocer, perdón, misma palabra griega que en el 22, y para dar a conocer y para ser notorias, así como en el 22 vimos, y que si Dios queriendo mostrar o dar a conocer su ira, aquí en el 23, y para hacer notorias las riquezas, es singular en el griego, la riqueza o abundancia de su gloria. Una pausa ahí. ¿Qué significa esto? Gloria. Se refiere a quién es Dios. Se refiere a, como lo vemos en Éxodo 33, por ejemplo, Éxodo 32, 33, 34, su gloria es su nombre, algo de quién es Él es su esencia, sus atributos. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, noten, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Una pausa ahí. Noten el contraste, versículo 22, tenemos los vasos de ira, y aquí en el 23 tenemos los vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Qué quiere decir antemano? Por adelantado. Esta frase preparó de antemano realmente es una palabra en griego. Es la misma palabra que Efesios 2:10. Esa frase preparó de antemano se refiere a la misma idea de la palabra predestinó en Romanos 8:29. El punto es que en la eternidad pasada, mucha atención, antes de que Dios creara el universo, Dios de manera libre y soberana escogió mostrar su misericordia a ciertas personas. Observen para qué. Versículo 23 al final. Para gloria. Esto es, Dios eligió a ciertas personas para llevarlas a la gloria. ¿Qué es la gloria? El cielo. Hermanos, aquí hay tres verdades vitales en Romanos 9:23 que debemos entender. Número uno, observen el propósito de la salvación. ¿Para qué te salva Dios? ¿Para qué salva Dios a alguien? Versículo 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Qué significa eso? Dios salva para dar a conocer las riquezas de su gloria. Este es el propósito de tu salvación, que Dios muestre su gloria, que muestre quién es Él. El hecho de que tú seas salvo del infierno, en cierta manera es secundario. Este es el propósito primordial de tu salvación, que Dios muestre quién es Él. Y por cierto, este también es el propósito de la condenación del pecador impenitente, que Dios muestre su gloria. ¿Cómo? Gloria es mostrar, la gloria de Dios es mostrar quién es Él. Dios muestra su gloria en la condenación del pecador impenitente, versículo 22, al mostrar su ira, su poder y su paciencia. ¿Lo ven? Segunda verdad del versículo 23, la elección libre y soberana de Dios para salvación, escucha, es una muestra de misericordia. Es una muestra de misericordia. Noten el versículo 23 de nuevo. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Como lo vimos en los versículos 11, 15, 16, 18, 21, la elección para salvación es cuestión de misericordia soberana. Recuerda, no depende de nada que el ser humano haga, sino de lo que Dios quiera hacer con ese ser humano. Recuerden, finalmente todos somos igual de pecadores e igual de merecedores ¿de qué? De la ira de Dios. Nadie merece ser escogido para salvación eterna. Lo que todos merecemos, perdón, creo que le apreté algo aquí. Nadie merece ser escogido para gloria eterna. Lo que todos merecemos es ira eterna. Entonces, que Dios quiera mostrar misericordia al escoger a algunos para su gloria es decisión ¿de quién? De Él. Noten una tercera lección, versículo 23. Esta elección es para gloria. Para gloria. Versículo 23, Gloria Amaro va a decir, amén es para mí. No, gloria está para ti también porque vas a la gloria. Pero esto es lo que quiere decir, versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Para gloria. ¿Qué significa esto? Esto apunta a que Dios escoge para mostrar... Esto apunta a que Dios escoge mostrar su misericordia al llevarlos a la gloria. Esto significa al llevarlos al cielo.
En otras palabras, igual que en Romanos 8, 29 y 30, esto muestra que la salvación culmina en el cielo. Y de manera implícita esto muestra que la salvación no se pierde, porque al que Dios escoge, lo escoge no para perdonarlo un rato de pecados, unos años, sino lo escoge para salvarlo y llevarlo ¿a dónde? A la gloria, claro, a la gloria. Verdad gloriosa que la salvación no se pierde. ¿Se dan cuenta? Dios escoge para gloria, no escoge para darle la oportunidad y si la hacen bien los lleva a la gloria y si no, pues se quedan aquí, ¿no? Si eres salvo es porque Dios te escogió para llevarte al cielo, para la gloria, para glorificarte. Ahora observen que en el versículo 22 dice, y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados, participio pasivo, para destrucción. La voz pasiva apunta a que alguien o algo más los preparó. Esto podría apuntar a que ellos, por aferrarse a su pecado, fueron preparados para destrucción. Pero aquí en el versículo 23 observen la diferencia. Romanos 9, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esa frase, Él preparó de antemano. Él preparó es un participio activo. La voz activa apunta a que Dios fue el que los preparó para la gloria del cielo. Ahora, junto con textos como Juan 3, 19 y 20, recuerdan, esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Junto con textos como Juan 3, 19 y 20, concluimos, mucha atención, que Dios elige libre y soberanamente para salvación a los que Él quiere y pasa por alto o deja a los que Él quiere que reciban el juicio que merecen por su pecado. Decimos esto porque hay buenos hombres de Dios que en base a los versículos que acabamos de ver aquí en Romanos 9, dicen que hay doble predestinación. Esto significa que Dios predestinó para el cielo y para el infierno, lo cual, como ya lo explicamos, no creemos que es exactamente lo que Pablo está diciendo. Recuerden, hermanos, que la elección no es cuestión de justicia, sino de ¿qué? De gracia, de misericordia. Si de justicia se tratara, Dios nos daría lo que merecemos, y lo que merecemos es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, Romanos 6, 23. Y nadie merece que Dios tenga misericordia de él y escoja salvarlo. Pero el hecho de que Dios haya querido escoger a algunas personas para mostrar las riquezas de su gloria es cuestión de misericordia soberana, pura. ¿Se dan cuenta? Es como si tienes a dos hijos y los dos desobedecen. ¿Qué merecen tus hijos? Disciplina. Y si alguno de los dos mereces perdonarlos, les estás dando ¿qué? Lo que no merecen, ¿verdad? La ilustración es limitada. Pero dice, ¿sabes qué? No te preocupes, aquí aplicándolo al Evangelio. Yo voy a disciplinarme, se puede ridículo esto, pero es lo que Dios hizo. Yo, como soy justicia perfecta, dijo Dios, yo voy a recibir la ira que tú mereces, el Señor Jesucristo, para que entonces yo pueda extenderte lo que no mereces, que es la salvación y perdón en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Se dan cuenta? No es nada más que tus dos hijos desobedecieron, sino que si fueras justicia perfecta, pero gracia también dirías, a ti te voy a dar, y a ti escojo darte lo que no mereces, y yo me voy a dar lo que tú mereces. Dices, ¿qué injusto? Otra vez, no, es gracia. ¿Se dan cuenta? Es gracia. No lo merecemos. Pues si no entendieron la ilustración, olvídenlo. No fue muy bueno. Regresemos al texto. Entonces, Dios quiso mostrar su gloria de esa manera. Y solo Él decide de qué manera la muestra, en quien Él quiere. Y observen quiénes son esos vasos de misericordia que Dios escogió para gloria, para el cielo, versículo 24. A los cuales también ha llamado. Recuerden, este llamado es el llamado eficaz, la salvación, a los cuales también ha salvado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como lo vemos en Romanos 8, 28 al 30, este llamado, ya dijimos, no es el llamado general a ser salvo, no es el llamado a arrepentirse y creer, sino el llamado eficaz de Dios, se refiere a que Dios los salvó. Recuerden el contexto.
Los verdaderos israelitas, versículo 6, son esos judíos a quienes Dios eligió de manera libre y soberana, sin considerar nada de lo que ellos hicieron. Y aquí en el versículo 24 Pablo dice que Dios no solo eligió y salvó a judíos, sino también a ¿quiénes? Gentiles. Y observen aquí en el versículo 24 el mismo énfasis que hemos visto a lo largo del capítulo. Esta es una elección individual, no colectiva ni nacional. Dios eligió a individuos para salvarlos, individuos de los judíos y de los gentiles, y lo hizo de manera libre y soberana, independientemente de algún factor humano. Aunque merecemos su ira. Y ahora observen versículos 25 al 29. Pablo va a mostrar con el Antiguo Testamento, como lo señala un comentarista de apellido Mounds, Pablo va a mostrar dos verdades. Una, que los gentiles son parte del plan de redención de Dios, versículos 25 y 26, y dos, que solo un remanente de judíos será salvado, versículos 27 al 29. Y todo esto, escuchen, muestra que la incredulidad de la nación de Israel que Pablo mencionó al principio del capítulo 9, esa incredulidad es parte del plan de Dios. Véanlo, Romanos 9, 25 y 26. Observen que los gentiles son parte del plan de redención de Dios. Romanos 9, 25. Como también, esto nos lleva de regreso a lo que acaba de decir en el 24. Pablo acaba de mostrar con el Antiguo Testamento lo que acaba de decir en el versículo 24, de que Dios, más bien, Pablo va a mostrar en el versículo 25, Pablo va a mostrar con el Antiguo Testamento en el versículo 25, que lo que acaba de decir en el 24 se ha enseñado desde el Antiguo Testamento. Esta verdad de que Dios también eligió a gentiles para salvación. Y aquí lo va a mostrar citando a Oseas, Romanos 9, 25. Como también en Oseas dice, y aquí Pablo en Romanos 9, 25 y 26 cita Oseas 1, 9, 10 y 2, 23. ¿Qué dice Oseas? Versículo 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el 26, en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí Pablo aplica estos versículos de Romanos 9, 25 y 26, estos versículos del libro de Oseas a los gentiles. Esto no quiere decir que los gentiles reemplazaron a la nación de Israel. Tampoco quiere decir que la nación de Israel es parte de la iglesia. Ahora, observen en los versículos 27 al 29, va a mostrar que Dios eligió a un grupo de judíos para salvarlos. Observen aquí en los versículos 27 y 28, cita Isaías 10, 22 y 23. Romanos 9, 27. También Isaías clama tocante o acerca de Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, quiere decir un grupo pequeño de sobrevivientes será salvo. Porque, versículo 28, el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿Qué significa esto? Así como en el pasado estos versículos profetizaron que Dios juzgaría al reino de Judá por su incredulidad, y de hecho los juzgó al destruirlos y esparcirlos mediante Babilonia, así también en la actualidad el Señor está juzgando la incredulidad de Israel, y la está juzgando porque rechazaron al Mesías, y este juicio se ve en que destruyó a Jerusalén mediante Roma en el 70 después de Cristo, y todavía siguen dispersos en gran parte. Y observen cómo concluye esta sección, versículo 29. Y como antes dijo o predijo en el griego Isaías, esto Isaías lo dijo en Isaías 1:9, escuchen. Romanos 9:29. Y como antes dijo Isaías, escuchen este texto, hermanos, es potente, mucha atención. Si el Señor de los ejércitos, ese es un nombre hermoso de Dios. Ese nombre de Dios, el Señor de los ejércitos, apunta a su soberanía, a su control absoluto del universo. Dice aquí, versículo 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos, si el soberano no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué significa esto?
De nuevo, en el versículo 27 con la palabra remanente y aquí en el versículo 29 la frase nos hubiera dejado descendencia, volvemos a ver la elección libre y soberana de Dios. La misma idea que hemos visto a lo largo del capítulo 9. Lo que está diciendo el versículo 29 es escucha. Si Dios no hubiera decidido escoger a ciertos israelitas para mostrarles su misericordia, todo Israel habría terminado destruido, igual que Sodoma y Gomorra. Y así es con todos nosotros, ¿verdad? Si el Señor no hubiera elegido a algunos para salvación, todos estaríamos en el infierno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores que merecemos el infierno eterno. Porque, de nuevo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Ahora terminemos, hermanos, con 5 preguntas de aplicación en referencia a la doctrina de la elección. 5 preguntas de aplicación que esperamos les ayuden conforme están evaluando todo lo que oyeron a la luz de la palabra. 5 preguntas de aplicación. Rápidamente, nos quedan unos minutos. Número 1, ¿cómo saber si eres elegido? ¿Cómo saber si eres elegido? Respuesta: porque tu vida ha sido transformada. ¿Cómo saber si eres escogido? Porque tu vida ha sido transformada. ¿Cómo saber si eres escogido? Porque la dirección de tu vida es la de obediencia al Señor Jesucristo. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses 1, 2 al 10, lo pueden apuntar y ver después. 1 Tesalonicenses 1, 2 al 10, ahí Pablo da gracias a Dios por la elección de los tesalonicenses, porque se manifestó en que Dios los salvó. Y esa salvación se manifestó en su vida transformada, en que se volvieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Segunda pregunta, ¿es posible ser elegido pero no ser salvo? ¿Es posible ser elegido pero no ser salvo? Respuesta, sí. Escucha, todos los elegidos serán salvos, pero hay elegidos que aún no son salvos. Por eso Pablo dijo esto, escuchen en 2 de Timoteo 1:10. 2 de Timoteo 1:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hay escogidos que aún no son salvos, y los escogidos son salvos mediante la fe en el Evangelio. 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Los escogidos son salvos mediante la fe en el Evangelio. 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Tercera pregunta. Si alguien rechaza el Evangelio, ¿quiere decir que no es escogido? Si alguien rechaza el Evangelio, ¿quiere decir que no es escogido? No necesariamente. Es posible que alguien rechace el Evangelio inclusive por un tiempo, pero que sea elegido. El ejemplo es Pablo en Gálatas 1, 11 al 16. Allí en Gálatas 1, 11 al 16, Pablo dijo que por un tiempo, recuerdan, persiguió a la iglesia, pero Dios, quien lo había apartado desde el vientre de su madre, le reveló a su hijo en él cuando Dios quiso. Entonces, como no sabemos quién es elegido, sino hasta que Dios lo salva, desde el punto de vista humano, claro, Dios él sabe ya. Como no sabes quién es elegido, sino hasta que Dios lo salva, debemos, como la Biblia nos manda, predicarle a todos, orar por la salvación de todos, porque es posible que hay elegidos a quienes Dios salva al borde de la muerte. Como Lucas 23, con uno de los ladrones que se arrepintió ahí a horas de morir, ¿recuerdan? Al lado del Señor, que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre fue elegido, y ese hombre fue un perverso. Lo sabemos que fue de los peores criminales porque Roma solo crucificaba lo más bajo de los criminales. Escucha, el Chico Guzmán puede ser elegido y no lo sabemos. El presidente Peña Nieto puede ser elegido y no lo sabemos. El que se te ocurra puede ser elegido. Debemos orar, orar. Número 4. ¿Acaso la doctrina de la elección no afecta el evangelismo? ¿Acaso la doctrina de la elección no afecta el evangelismo? Esto es, ¿acaso esta verdad de que Dios escoge a todos no nos hace apáticos y decir, bueno, pues ¿para qué evangelizo? ¿Dios va a salvar a sus escogidos? Respuesta, no. Al contrario, lo alienta. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que los elegidos van a ¿qué?
a responder. Quizá no en el tiempo que quisiéramos, pero sí en el tiempo de Dios. Por eso dice Hechos 13:48 que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los elegidos van a creer en el tiempo de Dios. Y noten, Pablo, lo vamos a ver más adelante, pero vean en Romanos 10:1. Después de habernos dado esta explicación profunda y rica de la doctrina de la elección, Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Qué ejemplo, ¿no es cierto? Aunque Pablo entendía que solo un remanente de israelitas iba a ser salvo, dijo: yo sigo orando por ellos. ¿Por qué? Porque recuerdan en el 9:2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Yo anhelo que los israelitas sean salvos. Esa es la actitud correcta. Y finalmente, número 5, una muy importante. Esta más que pregunta es una verdad. Escucha, la salvación de una persona es determinada únicamente por la elección libre y soberana de Dios. La salvación de una persona es determinada únicamente por la elección libre y soberana de Dios. Por lo tanto, escucha esto, la salvación de una persona no es determinada por algún factor externo a Dios. Por ejemplo, no debes pensar que Dios salva solo a los pobres porque ven su necesidad más fácil que los ricos. No, Dios salva a sus elegidos, sean ricos o pobres. Y lo ves en las Escrituras, por ejemplo en Hechos 2, Dios salva a 3,000 y muchos de ellos pobres. Lo sabemos porque por el contexto histórico, y ahí en Hechos se quedaron a vivir en Jerusalén, no tenían trabajo y por eso muchos les ayudaban, implica que eran personas de escasos recursos. Y vemos por otro lado en Hechos 17:4 sirviendo a Dios salvando a mujeres nobles ahí en Tesalónica. Tampoco escucha a la luz de esta verdad de que Dios salva, esta verdad de que la salvación de una persona es determinada únicamente por la elección de Dios. Y por lo tanto la salvación de una persona no es determinada por algún factor externo a Dios. Escucha, esto debe llevarte a corregir una idea. No debes pensar que Dios salva de manera más fácil a los de cierta nacionalidad. Bueno, Dios salva más a los mexicanos que a los rusos porque los mexicanos son más cálidos que los rusos. No, no es cuestión de personalidad o nacionalidad. Todos son igual de pecadores. Romanos 3:9. Todos estamos bajo pecado. Tampoco debes pensar que Dios salva a los que están sufriendo, pero no a los que están cómodos. No, Dios salvó a Lidia, una mujer que vivía cómodamente, Hechos 16, vendedora de púrpura, y en el caso de los 2 ladrones que fueron crucificados con el Señor, los 2 estaban en la misma situación de sufrimiento al borde de la muerte y Dios solo salvó a uno. Qué importante, hermanos, entender esto. Yo sé que a veces tenemos la tendencia de pensar: Señor, pon en el hospital a mi hijo para que se arrepienta. ¿Sabes qué? Si Dios no abre su entendimiento, aunque esté al borde de la muerte, va a ser como el ladrón impenitente que fue crucificado al lado del Señor. No es cuestión circunstancial, no es cuestión de personalidad, entre comillas, no es cuestión de circunstancias, es cuestión de la obra soberana de Dios en el corazón de una persona. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué verdad tan importante. Esto nos debe motivar a estar orando a Dios, porque tenga misericordia, solo Él puede salvar. Y aquí terminamos por hoy, hermanos. Si Dios quiere, la semana próxima continuamos con una sección fascinante. Veremos a partir de Romanos 9:30 y en todo el capítulo 10 el rechazo de Israel, y vamos a aprender verdades muy ricas ahí acerca del evangelismo, si Dios quiere, a partir del próximo domingo. Oremos. Padre, te damos gracias por este texto tan glorioso. Quedamos boquiabiertos de nuevo, humillados, adorándote, reconociendo que tú eres el alfarero, nuestro creador soberano, justo, santo, perfecto, digno de recibir la gloria y la honra y el poder. Y habiendo dicho esto, Señor, y habiéndote agradecido por tu gracia en nuestras vidas, seguimos la actitud de Pablo,
con tristeza y continuo dolor en nuestro corazón por nuestros familiares, amigos no cristianos. Orando, Padre, que hagamos todo lo que está de nuestra parte para darles testimonio del Evangelio, reconociendo que lo que más necesitan es el Evangelio. Si tenemos algún ser querido, amigo, compañero de trabajo, que no es cristiano, está al borde de una eternidad de tormento, es un vaso de barro frágil, que en cualquier momento le quitas la vida, aun cuando está en la cima de la salud, como el rico de Lucas, que siendo millonario y teniendo salud, esa noche le quitaste la vida. Que no olvidemos esto. Oramos, Señor, por la salvación de nuestros seres queridos, nuestros gobernantes y otros, como decíamos hace un momento como ilustración, por narcotraficantes como el Chapo Guzmán y tantos, Señor, todo este mundo que no te conoce. Ten misericordia de ellos y sálvalos. Concédeles escuchar el Evangelio como lo hiciste con nosotros y abre su entendimiento y sálvalos. Es nuestro anhelo y oración, porque sabemos que es tu anhelo y oración, porque tú eres un Dios salvador, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido para tu gloria. Amén. Estamos para servirlos, hermanos, que Dios los bendiga.